Muy buenos días, lunes 3 de junio decidimos abrir la apertura de hoy con ¿Qué te ha pasado, Justicia?, de Carlos Ramón Fernández, porque el protagonista del tema habla en primera persona de los problemas económicos que sufren muchos, de los cuales también podrían compartir quienes asisten a los comedores barriales, a los que además de ahora le faltan alimentos. Federico Sturzenegger presentó un nuevo sistema de asistencia social que vamos a intentar analizar, y un texto de la Universidad de México explica que el concepto de capital humano no es reciente. Teóricos de la economía como Adam Smith y Carlos Marx, por señalar solo estos, ya se referían al personal de una empresa en términos de capital, considerándolo como un elemento que hace posible transformar las materias primas y los materiales en productos y como sujetos de ser capacitados para incrementar la productividad de las empresas. Saliendo de ese ámbito académico, la página en la Argentina del Banco Francés explica textualmente que el capital humano viene a mostrar las inversiones que se realizan en los trabajadores a fin de que puedan producir más, es decir, una parte de los recursos de los que disponemos que se dedican a la realización de actividades que mejoran la productividad de los trabajadores. En cierto modo, logran trabajadores de mayor calidad, y esas inversiones en los trabajadores para dotarlos de mayor capital humano suponen un sacrificio de los recursos actuales que podrían destinarse a actividades alternativas que procurasen de forma inmediata satisfacción de los consumidores, es decir, se pospone el consumo para invertir. Sin embargo, estos recursos se dedican a invertir en capital humano porque se espera que los trabajadores puedan producir más en el futuro en una cuantía suficientemente importante como para compensar el sacrificio. Este textual de lo que está en la página del Banco Francés. Habría que pensar si tales ideas se compatibilizan con la ideología de Javier Milei y su ministra Sandra Petovelo en los primeros 6 meses del gobierno, es decir, si el Estado debe intervenir en la formación de capital humano. El último capítulo del escándalo de los alimentos hizo aparecer a uno de los cerebros del gobierno, Federico Sturzenegger, presentando un nuevo sistema de compra y entrega de alimentos. Pero para meternos de lleno en ese aspecto, primero queremos ver cómo funciona justamente la ayuda social en otros países. Y vamos a hacer, como diría el filósofo francés Michel Foucault, una genealogía de los movimientos sociales, un fenómeno argentino que no se encuentra como tan repetido en otras partes del mundo. Para entender cómo funciona en la Argentina la ayuda social, vamos a ver en el extranjero ejemplos similares. Vamos primero al más cercano, a Brasil. Vamos a ver un fragmento en el que Lula presenta la Bolsa Familia, un programa histórico que había sido suspendido durante el gobierno de Bolsonaro y lo volvió a lanzar ahora en 2023. Lula da Silva relanza Bolsa Familia. Eu queria que vocês levassem em conta que esse não é um programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da República. Esse é um programa da sociedade brasileira. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas junto com isso, tem que vir uma política de crecimiento económico. Bueno, allí Lula planteaba que no se va a solucionar todo con el Bolsa Familia. Creo que más o menos se entendía el portugués de Lula, que es un primer plato de porotos, un primer plato de arroz, un primer plato de carnes. En Francia, por ejemplo, la ayuda social se financia a través de 101 cajas regionales y departamentales y una caja nacional que abona subsidios a todos. Es como una especie de, podríamos decir, de asignación universal, pero a diferencia de lo que se hace en la Argentina con la entrega de alimentos, allí no se entrega alimentos, se entrega solamente dinero a través de estas 101 cajas de funcionamiento a lo largo de todo el país. Un procedimiento muy diferente que la Argentina, y vamos a hacer primero una breve historia del movimiento piquetero para entender el conflicto que estamos viviendo actualmente. Los movimientos sociales nacieron a mitad de los 90. Al principio estaban formados por los empleados despedidos de las empresas estatales que habían sido privatizadas y, como recordarán, lo primero que hicieron la mayoría de ellos era reducir la cantidad de personal que claramente tenían empleados públicos como una forma de subsidio de desempleo. Luego se sumaron miles de trabajadores de pymes que habían cerrado por las aperturas de las importaciones. Desde el principio adoptaron el método del piquete
para reclamarle al Estado la asistencia de alimentos y trabajos. Esto era el resultado de que, como no podían ser, al ser un movimiento de desocupados, no podían tener la capacidad de parar la producción con una huelga, la forma que tenían de hacerse visibilizar era con el piquete, parando la distribución de la producción de los que sí tenían trabajo y el traslado de las personas que sí tenían trabajo. Los piqueteros, como se llamaron en ese momento, fueron un actor clave de las movilizaciones del día 19 y 20 de diciembre en el año 2001, que terminaron con la caída del presidente Fernando de la Rúa. Y luego, con el kirchnerismo, algunos fueron cooptados por la gestión de Néstor y más tarde Cristina Kirchner, pero otros permanecieron independientes. Pero más allá de los que fueron cooptados, los piquetes nunca cesaron. El Estado otorgó una gran cantidad de planes sociales, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, y se generaron cooperativas de trabajo para los beneficiados de las ayudas sociales. La falta de incorporación por parte del sector privado a una parte de la población y la ayuda estatal terminó conformando lo que se llama la economía popular, un sector de la población que vive gracias a los ingresos de la ayuda estatal en la combinación de changas, la venta ambulante, la recolección de cartones, por ejemplo. Además, el crecimiento de estas organizaciones les dio un poder importante a una capa dirigencial que era capaz de movilizar cientos de miles de personas al centro porteño y contar los principales accesos de la ciudad. La entrega de alimentos y la gestión de las cooperativas de trabajo de un porcentaje de la población hacía que en momentos de crisis los movimientos sociales fueran un medio más político de gestión del conflicto social que de ayuda social propiamente dicha. Estos movimientos además generaron una red de comedores barriales que funcionan del nucleamiento de miles de familias que luego participan de las actividades, las marchas que se convocan desde la dirigencia. El sistema de asistencia social entró en crisis en la última etapa del gobierno anterior, obviamente por el crecimiento acelerado de la inflación, y los llamados movimientos sociales mantuvieron un vínculo de convivencia aún con el gobierno de Mauricio Macri, especialmente y muy a partir de la gestión de Carolina Stanley, muy unida a sectores de la Iglesia, pero sin dudas era un sistema que debía ser revisado. El tema es que en toda transición se necesita un agente que controle los cambios, que es el Estado. La ideología minarquista del gobierno de Milei demostró que es bien diferente no hacer nada que liberar. Con la llegada del gobierno de Javier Milei se cerró el Ministerio de Desarrollo Social y se lo ubicó dentro del mega Ministerio de Capital Humano. Se iniciaron una serie de causas contra los dirigentes de las organizaciones piqueteras. El gobierno eligió dos adversarios, a Juan Grabois y a Eduardo Beliboni. Esto tuvo un impacto muy importante en las movilizaciones de estos movimientos. Se vio una importante merma de la asistencia. El miedo que generó en muchas marchas de las familias que ingresaban a estos movimientos cuando escucharon la campaña del gobierno que decía el que corta no cobra, y las constantes amenazas de represión hizo desistir de la asistencia a las marchas a muchos. Además, según denunciaban Juan Grabois y otros dirigentes, la comida empezó a faltar en los comedores. Vamos a escuchar el siguiente fragmento de Juan Grabois explicando esto. El día 2 de junio hablé con Javier Milei y le pedí que manden comida a los comedores. Cortó el suministro de alimentos en enero a miles de comedores comunitarios y intentamos de todas las formas posibles. Hablé con Javier Milei, me pude comunicar, hablé con él, le dije, fíjate lo de los comedores, me voy a fijar. Después me dijo que lo estaban haciendo a través de Cáritas, le dije, no te confundas. Cáritas sacó un comunicado de que solamente representan el 4% de los comedores. Habla con el presidente de la comisión episcopal, que es Monseñor Ojea, le pasé el teléfono a Ojea para que hable, porque Milei había dicho, la comida no va a faltar. Claro. ¿Te acordás de eso? Sí. Yo la verdad que le creí. No, y Petovelo va a tener billetera. Sí, la verdad que le creí. Bueno, la comida empezó a faltar en enero, después en febrero, y empeoró toda la situación desde ese momento. Bueno, y además, las miles de bajas del programa Potencial Trabajo también golpearon en las finas de los movimientos sociales. El gobierno estaba a la ofensiva hasta que una denuncia generó un escándalo que terminó con que se eche a Pablo de la Torre, un importante funcionario de Capital Humano, el segundo de la ministra Sandra Petrovelo. El gobierno mantenía 5.000 toneladas de comida guardadas, que luego se comprobó que eran 6.000, y no se las enviaba a los comedores barriales. La denuncia realizada por los dirigentes del Frente Patria Grande de Juan Grabois mostró a un gobierno insensible que tuvo una torpeza de hacer
declaraciones como la siguiente. Vamos a escuchar a Javier Milei a la salida de la rural el 25 de mayo, un clásico, pero vale la pena repetirlo, si la gente no llega a fin de mes ya se hubiera muerto. ¿No reparten los alimentos que están en los galpones? Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. O sea, normalmente se repite en todos los medios este pedacito de que si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle, pero el periodista primero le pregunta casualmente sobre los alimentos guardados en los depósitos. También Adorni respondió a lo que sucedió con una serie de conferencias de prensa. Vamos a escuchar la del 24 de mayo, donde dice: estos alimentos no vencieron, hay personas encargadas de que esto no ocurra. Que no vencieron y que de hecho hay personas encargadas de que esto no ocurra y que en general son alimentos los denominados no perecederos. Efectivamente, bueno, como te decía, venían de la gestión anterior, no se habían repartido, por suerte, porque no tenían trazabilidad y, como hemos dicho, varias de las denuncias están en torno a comedores inexistentes, comedores que eran negocio y alimento que además se cambiaba el alimento comprado por un alimento de menor calidad. Luego la justicia intervino, el juez Casanelo planteó que el gobierno debe enviar la comida a los comedores y el vocero presidencial contestó lo siguiente: ahora 27 de mayo, vamos a apelar porque la justicia no se puede entrometer en la política pública. Nosotros siempre fuimos respetuosos y siempre lo vamos a hacer de la justicia, de los procesos judiciales y de la determinación que tengan los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como bien es este caso. Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Esto ya lo expliqué, entiendo que creo que el viernes. Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Bueno, finalmente todo lo que dijo Adorni y también la ministra Patricia Bullrich no era así. O sea, había elementos perecederos en un porcentaje significativo. No eran comprados por el gobierno anterior, sino comprados por este gobierno. Y esta semana, esa misma semana, en el Tedeum del 25 de mayo, el arzobispo García Cuerva dio un contundente mensaje. García Cuerva decía: siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie. Texto actual y con mucha humildad, quisiera pedir a todos que sintamos también hoy sobre nosotros la mirada fuerte de Jesús que nos interpela, que nos cuestiona, que nos alerta sobre nuestra insensibilidad con los más desprotegidos, que nos reclama mayor compromiso y cercanía con los que sufren. Que cada uno y todos a la vez, desde la responsabilidad que tenemos en la comunidad, podamos dejarnos mirar por Dios, dejándonos cuestionar por la conciencia y nos preguntemos: en estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan. Pero yo, ¿qué hago? ¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo? Porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. Y un día después, el 26 de mayo,
La Iglesia siguió insistiendo con el problema de la crisis social y Monseñor Ojea hizo una declaración al respecto. Vamos a escucharlo. 26 de mayo, Ojea diciendo: nos preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad. Es el presidente de la Episcopal Argentina. Francisco nos ha dicho muchas veces que hemos entrado en este tiempo en la globalización de la indiferencia. Y en este punto quisiera hacer dos reflexiones. Nos hemos enterado que existen 2 depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen 5 millones de toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados. Esto es lo que realmente nos preocupa, que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho que es esencial y que es primario, como es el derecho al alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario. Y entre la política siguieron creciendo las críticas contra la ministra Sandra Petovelo, y Javier Milei salió a darle un fuerte respaldo. Esto dijo el 2 de junio Javier Milei: no voy a entregar a Petovelo de ninguna manera. Mire, no solo que Petovelo es una gran ministra, ¿sabe cuál es el mejor indicio de que es una gran ministra? Que todos los corruptos están aterrados y están, digamos, tirándola afuera todo el tiempo porque están desesperados. Entonces, si tengo una ministra como Petovelo, que es la abanderada de la lucha contra la corrupción, ¿usted cree que yo voy a entregar la lucha contra la corrupción? No, es mi bandera. Yo no voy a entregar a Petovelo de ninguna manera. Yo lo que creo... ¿Y sí. ¿sabe lo que le digo yo a Petovelo? Seguí siendo el hueso. Yo creo que si usted entrega a Petovelo, después van por usted. No joda, ¿en serio? Yo creo lo mismo. Ah, bueno. Es debilitar al presidente de la República, no tengo duda de eso. Y si es mi espada contra la corrupción. Es muy interesante estos reportajes donde el periodista asiente lo que dice y aumenta el grado de lo que dice el entrevistado. Yo creo que no es culpa de la ministra Petovelo necesariamente, sino del sistema que se plantea. Si una ministra tiene que hacerse cargo de 4 ministerios, es muy difícil que pueda al mismo tiempo cubrir todo con eficiencia. Pascal decía que la presión es inversamente proporcional al espacio. Finalmente la responsabilidad, sin ninguna duda, no es de la ministra de Capital Humano, sino del sistema probablemente ineficiente en el que se distribuye las responsabilidades de gobierno. En ese contexto difícil para el gobierno apareció nuevamente Federico Sturzenegger, uno de los cerebros de la gestión libertaria, quien ideó el DNU y las leyes bases y presentó un nuevo sistema de compra y entrega de alimentos mediante licitaciones al sector privado. Esto busca obviamente sacar totalmente del juego los movimientos sociales, algo que presupone una importante transformación política en el país, porque como venimos historizando, es un movimiento que viene gestionando la ayuda social desde hace 30 años. Esta es la perspectiva, pero en realidad de lo que se plantea, lo que solamente plantea Sturzenegger, es para el caso de emergencias, una inundación, una tragedia, un terremoto, no para el 95% de la ayuda social que tiene que ver, que es crónica, que no es extraordinaria frente a un evento. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que nos lea el tuit de Federico Sturzenegger ayer. El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia, pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema para lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Petovelo, diseñamos un sistema alternativo. En este sistema alternativo, el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado, pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compra los bienes, sino que compra una opción de compra de esos bienes. En jerga financiera es un call. El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla. El gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia.
El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer ese stock. Y como ese stock rota, los productos estarían siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito. Que el Estado maneje el stock es como si yo, en vez de comprar un seguro de mi auto, decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Si los tengo en casa, necesito lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos esos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente. Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Petovelo ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques. La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza. Claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia. Bueno, como decíamos previamente, el sistema, tal como está planteado, es para cuestiones de emergencia. Puede aplicarse a contingencias, como decíamos, una inundación como hubo en el caso de Bahía Blanca, que dicho sea de paso, en ese momento no se le dio ninguna ayuda, o un terremoto, o alguna situación especial, pero no para la cotidianidad de los comedores. Estos centros de alimentación de los sectores más vulnerables no precisan comida en momentos particulares o de emergencia, sino son comedores que necesitan comida constantemente. Entregas periódicas para darle comer a miles de personas. Se plantea que se cierren estos comedores también. El gobierno pretende reemplazarlos con el sector privado. Preguntas que el tuit de Sturzenegger aún no respondió, pero obviamente me parece que Sturzenegger se refiere a una parte de la ayuda que es frente a situaciones de emergencia. La producción le preguntó a Daniel Arroyo, un exministro de Desarrollo Social, y a Fernando Chino Navarro, otro dirigente de los movimientos sociales, qué opinan del plan de Sturzenegger. Vamos a escuchar primero al Chino Navarro. Quiero creer que puede ser mejor que el actual sistema que utiliza el Estado, no me queda muy claro. Sturzenegger da como ejemplo los seguros de autos, no es el mejor ejemplo, más de cualquiera de nosotros tenemos seguros contratados y cuando a la hora de pagar son muy eficientes cuando hay que reclamar el pago, pero cuando hay algún accidente no siempre responden con la misma velocidad o siempre aparece una cláusula que vos no habías visto porque estaba letra chica. Pero pensemos con buena leche, pensemos con buena fe y ojalá haya un sistema, una idea que pueda discutirse, que pueda aplicarse y que mejore el funcionamiento que tiene hoy el Estado en la distribución de alimentos, que no es el mejor, que no es transparente. Esa situación de falta de transparencia que viene hace décadas también nos envolvió a nosotros, a las organizaciones sociales, y todo lo que mejore, sobre todo la prestación de alimentos, ayuda de todo tipo a familias, mujeres, hombres, niños que necesitan, bienvenido sea, ojalá se pueda implementar. Pero me parece que la cuestión central es entender que un ajuste salvaje va a dejar a mucha gente afuera, que no se resuelve con medidas, por más inteligentes que sean, de distribución o logística, que lo que resuelve ordena, pacifica y genera justicia social, aunque sea un término que hoy está, un concepto hoy devaluado, en una nación, en un pueblo, es el trabajo. Y ahora vamos al audio de Daniel Arroyo. La propuesta de Federico Sturzenegger de compras contingentes para que las empresas privadas tengan reservado lo que el Estado les solicita y lo entreguen ante una emergencia, me parece razonable, pero es útil solo para un punto, que es el caso de la emergencia climática. Tener reservado un conjunto de compras frente a distintas empresas privadas de alimentos, tirantes, chapas, colchones, para cuando hay una inundación y hay que poner en marcha un centro de evacuados, es razonable. Pero ese no es el problema central, es una parte del problema. El problema central hoy en la Argentina es la falta de un plan alimentario. Creo que el gobierno equivocó el camino creyendo que solo se resolvía esto aumentando la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar, claramente creo que es un camino de transferir dinero a las familias para que compren los alimentos, sobre todo madres con chicos, pero en el nivel de dificultad social, de crisis económica, de pérdida de empleo de hoy, no alcanza con eso. Hace falta un plan alimentario
que apoye a los comedores. Mientras tanto, miles de personas están mal alimentadas o se saltean comidas. Un país productor de alimentos no puede permitirse de ninguna manera algo así. Independientemente de la ideología del presidente, hay algo que nos debe unir a todos y el respeto básico por la dignidad humana. Comida no le puede faltar a ningún habitante del país y esperemos que todos los sectores involucrados puedan trabajar en conjuntos para que nadie le falte un plato de comida. Para cerrar, vamos a pasar el tráiler de una película llamada Capital Humano, que muestra a través de la historia dos familias que hay detrás de la concepción ideológica del término capital humano, en el que se sitúa a las personas como una mera herramienta o insumo de producción, acentuando mucho el término de capital, pero olvidando justamente el de humano. El capital humano es una película italiana de 2014 dirigida por Paolo Virzi. Se centra en la vida de dos familias de diferentes niveles socioeconómicos, en las que sus hijos tienen una relación amorosa. Una camioneta atropella a un ciclista en la carretera, luego de la fiesta de graduación de los jóvenes. A medida que se van aclarando los hechos del accidente, las vidas de la familia Bernacchi, de la alta burguesía que manejan fondos de inversión, se entrecruzan de manera inesperada con lo de los Ossola, de clase media. Vuoi entrare nel nostro fondo? Poi figa, cosa fai? Leggi nel pensiero? Sì, io pensavo a una quota così, però insomma. Partiamo da un minimo di 500, 500.000. Sì. Dino Ossola tendrá la oportunidad de ascender socialmente, invirtiendo en los fondos de Bernacchi, y hará lo que sea para conseguirlo. Le presento il punto successivo che prevede ovviamente che la quota investita deve rappresentare una percentuale non superiore al 20% del proprio patrimonio. Ma sì, sono quelle avvertenze che voi dovete mettere per forza, no? ci scusi la pedanteria, ma siamo tenuti a farlo presente prima della firma. No, è giusto, è giusto. El accidente del ciclista parece que implica a la familia Bernacchi y cambiará el destino de estas dos familias. Relato coral en el cual situaciones y personajes se entrecruzan desde distintos puntos de vista. Es un ensayo sociológico basado en la obsesión por el dinero y en el reconocimiento social del capitalismo actual, que permite desnudar las miserias e hipocresías de la burguesía, donde hasta la vida humana tiene un precio.